Muchas gracias por estos minutos, José María. Estamos con el licenciado, con el contador público, especialista y también profesor universitario José María Rinaldi. Gracias por estos minutos. Eh, Gracias a vos. Es un gusto siempre Jo- intercambiar José estas María, opiniones. desde hace un tiempo inicié este segmento que se llama Tengo una pregunta. Es una pregunta. En este caso, tiene una trampita porque son como dos o tres preguntas en una, pero quería preguntarte por el dólar. A nivel internacional, no el dólar porque nos pueda preocupar aquí en Argentina o qué hacemos con los ahorros si es que alguien tiene ahorro en este momento, pero a nivel internacional y más en el plano macroeconómico, primero entender por qué y desde cuándo el dólar sustituyó al patrón oro o a la libra esterlina como elemento de cambio en el comercio internacional, cuándo se hizo hegemónico. La segunda pregunta dentro de esta gran pregunta es, ¿qué lo sostiene al dólar? ¿Cuál es el verdadero respaldo del dólar desde Estados Unidos? ¿Por qué a veces se dice que Estados Unidos a través de este mecanismo exporta su deuda externa? Y la tercera gran pregunta dentro de esto es, ante este aluvión o este efecto dominó de cada vez más países que están negociando, comerciando en otras monedas, si realmente se ve venir el fin de esta era con el dólar como moneda hegemónica. Bueno, el dólar de manera hegemónica comienza a imponerse cuando se acaba la convertibilidad de la libra con el oro. Ahí se empieza a resquebrajear, digamos, en la década del 20. La crisis del 30 tiene como cuna a Estados Unidos, pero se impone fuertemente como paridad fija y termina generando un proceso de multinacionalización empresaria cuando ya sabiendo que era el gran triunfador de la Segunda Guerra, Estados Unidos reúne a todos los aliados, Rusia incluida, que ya era otro sistema económico, en New Hampshire, en un hotel denominado Bretton Woods, un pequeño pueblo de New Hampshire, y ahí van dos propuestas. La del que sabía, la del estudioso, que era Keynes, que decía, mire, el sistema monetario del mundo tiene... Keynes era un gran genio que veía las cosas con 20 años de anticipación, ¿no? De hecho, el crack del 30 lo vio cuando estalla la Primera Guerra Mundial, dice, che, se les acabó el libre cambio, ¿no? Eh, entonces dice, ese orden natural de Smith no funciona más. Y ahí les dice, ojo, porque el sistema monetario mundial tiende a tener un impulso gravitacional eh, que se expande a nivel mundial y una vez que sale, tiene otro efecto que se le llama el efecto especificidad, que por la actividad misma de la actividad monetaria tiende a multiplicarse en su actividad sobre la economía real, es decir, la de comercio de bienes y servicios. Y la otra, entonces, ¿qué decía Keynes? Lo que tienen que hacer es tratar de lograr un clearing mundial, de modo tal que los países que tienen superávit con uno y déficit con otro compensen esos flujos. Es decir, si Argentina tenía superávit con Inglaterra porque le vendía, le exportaba más de lo que le importaba, y déficit con Estados Unidos porque le importaba más de lo que le exportaba, que Inglaterra le pague a Estados Unidos. Simplemente eso. Lo mismo que ocurría antes cuando había cheques físicos con los bancos, ¿no? Se establecía una cámara compensadora que lo que hacía era ir compensando como es las órdenes de pago. Eh, y la otra era la propuesta de White, alguien que después fue acusado
de marxista, de comunista, perseguido por el macartismo, inclusive terminó psiquiátrico, en el que planteaba, bueno, vamos a hacer una paridad fija del dólar con el oro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había ganado la guerra sin desarrollarle su territorio, tenía el 70% de la reserva de oro del mundo, más los créditos, tenía toda la manija. Era el gran triunfador. Ojo que cuando hacen Bretton Woods, todavía no se había definido la guerra, pero ya Claro, sabía Estados Unidos, las bombas caían sobre Normandía y claro. Ya era el ya cuarenta y cuatro, ¿no? estaba 44, claro. Ujú. Eh, Estaba claro que... Entonces, esto es lo que propone White, que era la propuesta norteamericana, y se termina adoptando eso, $35 la onza Troy, y largaron con eso a nivel mundial. ¿Qué pasó? ¿Cómo se evitó el error genético que le llamó eh, Keynes a ese esquema? Haciendo un sistema financiero público, es decir, creando el BIRF, que era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, hoy, Claro. y el Fondo Monetario. Eh, el Fondo Monetario cuidaba las finanzas internacionales, el corto plazo, daba créditos de stand-by, es decir, contingentes para países que tuvieran problemas de balance de pago, por ejemplo, Argentina, cada 5 años, como dependíamos del sector agropecuario, teníamos uno negativo por sequía o porque llovía de más, entonces se lo asistía para esa coyuntura y después se recuperaba. Y el Banco Mundial eh, daba crédito de largo plazo para infraestructura. Después el plan Marshall, digamos, para reconstruir a Europa, generaba a sus propios clientes. Entonces, mientras se crea un sistema financiero público, mientras fue público el sistema financiero, eh, realmente no hubo mayores problemas. Pero ¿qué ocurre? Rusia se va de ahí porque fue un invitado de piedra, se va y dijo, yo vivo en otro barrio, no tengo otra cosa, eh, no tengo nada que ver con esto, hagan lo que quieran. Y Estados Unidos comienza una, una política muy agresiva en cuanto a defender a los países de la órbita capitalista, ¿no? Y Rusia, la URSS, digamos, en ese momento, Claro. eh, en defensa de los movimientos revolucionarios que se levantaban, Claro. el Guerra nuestro. Fría. Guerra Fría. Guerra Fría. Sí, todavía no era fría, porque hasta los misiles no era, pero sí, una guerra de sistemas, digamos, en Claro. la que todavía en ese momento la guerra era la prusiana, es decir, la cuerpo a cuerpo. Sí. Sí, ya había más tecnología, pero todavía era la guerra prusiana, Vietnam, Corea. ¿no? Vietnam, Corea, Angola, Ujú. eh, Cuba, Bahía de Cochinos, Claro. sobre todo. Entonces, eso lo bancaban con la maquinita. Es decir, empezaron a, a emitir dólares para bancar ese gasto armamentístico, sus marines, el ejército más poderoso del mundo, y le va mal, y De Gaulle, que era un gran genio egresado de la administración, de la Escuela Superior de Administración Pública, que eran los mejores presidentes de Francia, vienen de ahí, le decía, como dicen ahora, lo bardeaba al presidente de Estados Unidos diciéndole, te voy a mandar un barco con dólares para que me des el oro, porque sabía que ya no tenía respaldo Claro. la moneda. Digamos esto, y se produce un proceso de sobrevaloración de la moneda. La sobrevaloración de la moneda se produce cuando vale más de lo que debe valer, es decir, como no tenía respaldo, valía más. Y su expresión es la tasa de interés alta. Digamos, el precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, vos tenías
tasa de interés muy alta, moneda sobrevalorada, que la moneda cuando está sobrevalorada, por ejemplo, nosotros en la convertibilidad, la plata dulce, como se la conoce, Sí, tiene mayor poder adquisitivo fuera del país que dentro del país. ¿No es claro. cierto? Por eso sí, nosotros después de la tablita, toda la burguesía argentina se iba de vacaciones a Miami, en la convertibilidad igual, y cada vez que hay una sobrevaloración de la moneda ocurre eso. En cambio, cuando está devaluada, vos tenés mayor poder adquisitivo dentro del país que fuera del país. Y eso le pasa a Estados Unidos. Entonces se comienza a producir ya en la década del 50 y en mayor medida en la década del 60 la transnacionalización empresaria. Es decir, la empresa norteamericana se multinacionaliza y va donde está el mercado, Ujú, ¿no? sí. Se instala ahí. De hecho, la década del 50 con Frondizi hubo una gran radicación de empresas automotrices, ¿no? Ujú, Eh, en Argentina, digo. Eh, y con esa sobrevaloración genera un déficit externo y déficit fiscal por los gastos militares, déficit gemelo. Entonces empieza a aparecer un operador financiero que le sobraba plata por los grandes superávit que tenía y porque no podía gastar en armamento, que era Japón. Japón empieza a comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos para que bancarle los déficits gemelos, ¿no? Y ya apuntando como alguien que va a competir en el mundo. Todo el mundo se da cuenta de esto, y un día Nixon, eh, que fue el 15 de agosto de 1971, ujú. se tomó un par de whisky, era el Nixon previo al Watergate, digamos, todavía Con estaba poder, fuerte, claro. estaba con poder, claro. Se levanta o se levanta mal humorado, toma un whisky de más, y declara la inconvertibilidad del dólar en oro. Se dice, señores, el dólar es dólar porque es mío, o sea, pasa a ser una moneda fiduciaria, el respaldo es la economía más grande del mundo, el respaldo es el ejército más grande del mundo, el respaldo es el mayor poder del mundo que soy yo. ¿No? Porque hasta ahí el liderazgo era unipolar. El liderazgo ahí es unipolar. Esto lleva a una movida de precios, porque la gente los operadores se empiezan a desprender de los dólares, cambian los precios relativos, no solamente cambian la estructura de los precios relativos, sino que empieza, o lo que hoy se conocen como los commodities, empiezan a aumentar fuertemente, y esto le hace abrir los ojos a los países exportadores de petróleo que ya estaban agremiados en la OPEP, sobre todo los árabes, y dicen, che, miren cómo crecen todo, el zinc, el cobre, el negocio inmobiliario. Nosotros que tenemos que el mundo desde 1850 a esta parte crece y se desarrolla gracias a la energía barata que le damos nosotros, cuatrupliquemos el precio del petróleo. Se produce la La crisis del crisis. petróleo, que es un gran cambio de paradigma a nivel mundial. Siempre recuerdo, yo era muy joven y él también, un alumno, seguramente alumno tuyo, que es colega, es Alexis Oliva, en un Sí. seminario, bueno, en un seminario me hizo la pregunta de qué había sido más importante en, en el siglo XX, si la crisis del 30 o la crisis del petróleo, ¿no? Fíjate, la equiparó, o sea, enseguida agarró ese concepto del paradigma, el cambio del paradigma. Fue difícil responder, ¿no? Las dos fueron muy importantes, son Claro. distintas, pero tal vez por la magnitud, por lo importante, por el daño social,
la crisis del 30. El 30. Uh-huh. Pero la crisis del petróleo dio vuelta el siglo. Claro. Digamos, el siglo lo dio vuelta como una media. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que reconvertirse. Todo lo que se sabía hacer, que era la industria de producto, el símbolo material, el gran auto, el gran bote, todo eso quedó hecho añico, y ahí arrancaron con la ingeniería de proceso, y es el germen de lo que va a ser la globalización en el sentido del concepto actual, ¿no? Obviamente ya la revolución científico-técnica estaba, se había descubierto la primera PC, el microchip y el círculo completo del ADN, y eso le dio puntapié inicial a acompañar este proceso de reconversión que hace que cambie. Y ahí comienza a resquebrajar realmente el poder del dólar y el poder unipolar de Estados Unidos, ya que este cambio de paradigma llevó a la década perdida, a los 80, quieren repetir la crisis del petróleo, no pudieron, ni en la segunda, ni en la tercera, ni el precio no solamente no subía, no bajaba, sino que bajaba, ya habían creado elementos sustitutos. El petróleo, el transporte, el petróleo lo manejaban las 7 hermanas de Rockefeller, no las hermanas, las empresas, ¿no? Sí. Y había cambiado el mapa geopolítico en ese momento. Por eso es muy importante, la década de perdida también fue muy dañina en cuanto a no solamente lo económico, sino a lo sociocultural. En el mismo También. momento, José María, a principios de los 70, casi contemporáneamente a la crisis del petróleo, surge el neoliberalismo, Milton Friedman, la Escuela de Milton Chicago, Friedman, sí, sí. y ya en los Sí, 80 la decadencia del campo socialista y el consenso de Washington, ¿no? Y la liberación de los mercados, ¿no? sí, Todo sí. eso. El 75 Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, realmente se debe haber fumado una dinamita, ¿no? Porque realmente fue un error fabuloso, porque después se aplicó en todas las dictaduras, particularmente en América Latina, también en Israel, Japón. Digamos, ocasionó mucho daño social. Pero ¿qué quiero decir? Que con la reconversión de la crisis del petróleo, se comienzan a aparecer una gran contratendencia. Una eran los grandes avances de la ciencia y la tecnología que terminan en las TIC, ¿no? La tecnología y la información y comunicación, que es de los 80, de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Ahí sí, guerra bien fría, ¿no? Ahí sí, porque te apuntaba el botón rojo y el Armagedón y toda esa cuestión que se conoce bastante acabadamente, y esas dos contratendencias generan un fenómeno, es decir, la tendencia de la globalización, y por otra parte el proteccionismo, ¿no? Los países se comienzan a proteger ante esta gran crisis, esta gran década. Y otro fenómeno importante, otra importante, la deuda. De los países que se habían endeudado porque se les había cuatruplicado la factura del petróleo. Entonces, eso se convierte en un cóctel muy importante que termina creando los bloques regionales. El resultado de esas dos contratendencias, la facilidad, la tecnología, lo que va a ser la tecnología de la información y la comunicación con los bloques, con el proteccionismo, forman los bloques. Y ahí ya el mundo es multipolar. Ya no es Estados Unidos. Ya obviamente no es Inglaterra, sino que es el NAFTA, Europa y el asiático. El de Japón con los tigres. Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Entonces ahí, digamos, ahí comienza el ocaso del dólar. Luego, la emergencia china, ¿no? De principio de este siglo, que hoy es el más poderoso, la economía más poderosa en términos de el cálculo que hace el Banco Mundial, el PPA es bastante superior el PBI por ese método
de, de China. Vos Ujú. hablabas ayer, Sí, esta mañana. esta mañana, perdón, no ayer, Sí. hablaba justamente de eso, ¿no? El fenómeno de los BRICS y las proyecciones, eso que empezó Goldman Sachs en 2005, eh, y realmente es muy, muy esclarecedor. Y por otra parte, esto lleva a que los bloques comiencen a negociar en otras monedas. Puntualmente, el más avanzado en ese fue la Comunidad Económica, cuando pasa a ser Unión Económica, crea su Banco Central y pone el euro, todo manejado por Alemania, que fue el gran beneficiario de eso. Inglaterra no entra, dijo, a mí Angelita Merkel no me va a manejar la política monetaria, tampoco le dio bolilla eh, con la política fiscal, se termina yendo por todo eso en el Brexit, ahora quiere volver, qué sé yo. Eh, Ahora están evaluando si van a volver o no van a volver. Digo, por toda esta crisis financiera mundial. Entonces, va perdiendo poder El dólar. el dólar, ¿no? Frente a otro. Hoy por hoy ya no es el 100% de las operaciones internacionales, sino que son el 20%. Hay una proporción muy importante que se hace en euro y hay una proporción muy importante que se hace en yuan. Eh, en algún momento también fue el liderazgo del yen, Ujú, claro. antes de la crisis del efecto arroz, que derivó en una crisis bancaria importante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el dólar? Bueno, miren, yo creo que hay opiniones de políticos que, digamos, no, hablan de lo imposible, como dice Silvio, porque lo posible se sabe demasiado, entonces tienen que hablar de lo imposible porque eso garpa hoy por hoy, eh, eh, que es dolarizar la economía. Tendría que estar pensando en yuanizarla. Además, tenemos un swap en yuan, Claro, ¿no? Tenemos más disponibilidad que los escasos 2.000 millones de dólares que tenemos para dolarizar la economía, o hay consultoras que hoy leía a Nefa diciendo, bueno, según el cálculo, si yo tomo en cuenta los compromisos que tenemos, nos van a quedar 300 millones de dólares, ¿no? O sea, quien propone, y aparte de esto ya nos pasó. En el 2001, cuando Cavallo manda un think tank a hablar con Alan Greenspan ajá, para dolarizar, porque ya estaba acabada la convertibilidad, Alan Greenspan dice, bueno, si quieren dolarizar, háganla, pero háganla con los dólares de ustedes, no vengan a pedirme a mí. claro, ¿Por qué? Porque la economía argentina no tiene ni la magnitud de Puerto Rico ni la magnitud de Ecuador, ¿entendés? Entonces, o Panamá, para decir. claro, Es sí, decir, sí. O El Salvador. el, claro, cualquiera de esos ejemplos, sino que la economía argentina es Más grande. una economía muy importante. Es más, la deuda, el crédito que le da el Fondo Monetario a Macri tiene casi el tamaño del PBI de Paraguay, para tener una idea de Claro. términos relativos, que muchas veces no se habla de eso. O sea, en momento Entonces, en que el dólar está, digamos, no sé si en algún momento va a estallar, va a pasar algo grave con el dólar, pero cuando está mermando, hay algunos que quieren llevarnos hacia la dolarización, una locura realmente. claro, Sí, bueno, exactamente eso. ¿Sabe cuál es la muestra de su poder de fuego? Es la misma que la de las 3 décadas doradas del siglo XX, ¿no? Hasta que dijimos el post-Bretton Woods, la tasa de interés muy alta. Pocos dicen que la causa de la crisis financiera eh, fue que la Reserva Federal exageró en el incremento de la tasa de interés para controlar los precios. Después se dio cuenta que se le enfriaba la economía y ahora dice, bueno, hasta ahí llego,
pero claro, tuvo que quebrar Silicon Valley Bank y contagiar a los europeos, y no es un tema cerrado, no, ¿no? Yo tengo un gran amigo, pero muy amigo, compañero de mis dos carreras de grado, que es banquero en Nueva York, y siempre me dice, un día vas a venir a Manhattan y va a ser como lo ves en Joker. Es decir, ese es el escenario que él predice. Y eso es el ocaso del dólar, ¿no? claro. Te lo dice un banquero, ¿Cuándo va a ¿no? pasar eso, José No, María? él dice que en algún momento va a pasar y que nosotros lo vamos a ver. Lo vamos a O ver. sea que no, si bien la expectativa de vida se ha alargado para este siglo, En él los dice próximos 10 años, 15. que es muy probable. Sí, sí, no, él no está hablando del muy largo Claro. plazo. José Él está María, hablando de y que la lo vamos a ver. última, te pido la última yapita. Era Sí, una pregunta, pero bueno, fueron varias. La última yapita. Si Argentina tiene tanto problema con el dólar, ¿no es cierto? Porque el cuello de botella es la falta de dólares y eso influye en nuestra inflación y en todo, y en poder comprar los productos necesarios para a nuestra vez poder producir. ¿Por qué no hacemos, digamos, porque la gente del gobierno, un gobierno supuestamente nacional y popular, lo primero que dicen es no se puede, no se puede, no se puede. Yo digo, ¿no podrían agudizar un poquito la inventiva y hacer un poquito como está haciendo Brasil o como quiere hacer Brasil? Yo no digo todo, pero algo de lo que importamos, que seguramente podríamos importar de otros países, pagarlo en otras monedas que no sean el dólar. ¿No se podría intentar aunque sea eso? claro que se puede. Lo que pasa que esto de tener el pie del Fondo Monetario encima evita todas esas cosas. Lo que sigue haciendo la estrategia norteamericana, tanto su secretario de Comercio como los representantes de los organismos públicos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo, que desde Washington imparten las medidas, es justamente eso, es la alcalización. Es la alcalización, digamos, el hecho de fragmentar y de hacer acuerdos, los fast track, esos acuerdos rápidos, negocio con vos, con aquel, pero que no se junten Brasil y Argentina, porque son los dos jugadores de América Claro, Latina, y si pueden unificar la moneda o establecer un esquema de clearing o cualquiera de las alternativas monetarias que pueden tener, ese sería un aspecto muy importante. Pero el otro, y más importante, que sí lo podemos hacer y que depende de nuestra voluntad, es integrar la industria verticalmente, lo que hace Brasil. Integrar, ¿para qué? Para que cuando nos vaya bien, cuando crece la actividad económica, no nos haga pelota la balanza de pagos. Porque el claro, problema nuestro es que cuando el PBI crece 1 punto, la importación crece 4. Y esas son las verdaderas restricciones externas. Entonces, cuando nos va bien, nos empieza a ir mal, nos quedamos sin dólares. Si vos claro, integras la industria, claro, ¿sí? Tenés un plan estratégico con claro, un patrón industrial definido, claro, eh, vamos a eliminar ese problema. Ningún país del mundo se desarrolló sin industrializarse. Jamás. claro, Nunca. claro, Sin industrializarse y sin la intervención del Estado en el modelo de desarrollo. claro. Entonces, eso es fundamental, eso es más que importante y eh, nosotros no vamos a salir solo con el gasoducto, no vamos a salir, o sea, vendiendo gas, petróleo y litio. Eso es Claro, reprimarizar la economía. Nosotros claro. vamos a salir cuando industrialicemos el litio, el gas, el petróleo, el agro, Y eh, toda la y, cadena y productiva. toda la caída, Claro, agregamos valor, los viejos, estructuralismo puro, los viejos claro, términos de intercambio, ¿no? claro, Y la claro. teoría del subdesarrollo Sí, tiene sí, vigencia hoy. Tiene vigencia, ¿por qué? Porque en la escuela de la CEPAL, aunque parezca paradójico, también se analizaba el modelo de desarrollo desde la categoría marxista.
porque el que vio todo esto hace más de un siglo y medio fue Marx, cuando lo acuñó en esa famosa frase de todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? La desmaterialización de la riqueza. Hoy el top 5 de los más ricos del mundo tienen software, e-commerce, finanzas, comunicaciones. ¿No? Estoy hablando de Warren Buffett, de Bill Gates, de Slim y Jeff Bezos. ¿No? Y hay una lógica de nuevo control hegemónico que es este capitalismo de plataforma. Es más, la crisis de Silicon Valley anida ahí en la startup. Claro. Anida en eso. ¿Por qué? Porque les agarró una gran aversión al riesgo, no tomaron crédito, la tasa era muy alta, dejaron de invertir y pincharon la burbuja, como en el 2002, como la burbuja tecnológica del 2002. Bueno, no, creo que me fui a la No, banquina. no, estuvo perfecto. José María tenía esa duda, ¿no? Sobre el dólar y todo lo que está pasando, desde cuándo es la moneda hegemónica, qué lo sostiene y si va a dejar de serlo en momentos en que los neoliberales o neofascistas están proponiéndonos dolarizar la economía. Entonces, esas 3 o 4 preguntas en una me las aclaraste maravillosamente, como siempre. Yo creo que estamos viviendo, más vos y yo y tantos otros que estamos maduros, digamos, Sí, eh, eh, estamos viviendo un momento a nivel internacional, un momento geopolítico eh, que nosotros creemos que el único problema de la deuda es nuestro, pero existe un problema de la deuda a nivel mundial y particularmente en los países desarrollados. Hay países que deben dos PBI, ¿no? Que sí. es una barbaridad. Aparte, hay una situación financiera muy efervescente. La crisis, como se le dio en llamar, de Silicon Valley, no pasó. Y todos estos liderazgos que vos esta mañana planteabas son muy importantes. El rol de Rusia y China, ¿no? No sé qué va a pasar si va a seguir siendo un G2 de China y Estados Unidos. Es decir, hay que tener una visión estratégica de la nueva geopolítica a la cual nos vamos a tener que insertar, pero estratégicamente. Por Claro. lo tanto, el próximo presidente va a tener que ser un tipo no solamente inteligente, un tipo, un hombre o una mujer, no solamente estratégico, sino tener una inteligencia y una visión geopolítica, porque ese mundo nos va a brindar muchas potencialidades y tenemos que aportarla para algún día. No me quiero ir de este mundo sin haber vivido en un país desarrollado, sin que el precio del aluminio me lo diga Roca, sin que el precio de la cerveza me la diga Quilmes o Brahma, sin que el precio del combustible me lo diga Tres, sin Ah, que el precio de los pasajes me lo digan Dos. Entonces, quiero vivir con un Estado presente, con sistemas regulatorios. Lo escuchaba el otro día a Roberto Feletti. Dice, me nombré secretario de Comercio y cuando llegué no había nada, ni institucionalmente, ni materialmente, ni... Lo otro día lo vi llorando en el espejo a Tombolini, el secretario de Comercio Exterior, porque dice, los grandes poderes concentrados en la industria alimenticia no respetan los precios justos. Y claro, si vos no tenés quien lo controle. No estás dotado materialmente, no estás dotado institucionalmente, no estás dotado de lo simbólico, porque todo, la cultura es todo lo que hace el Estado tan mal, y bueno, entonces claro. Bueno, pero seguiremos llorando en el espejo. es maravilloso estar vivos aquí ahora y la verdad que el mundo que están haciendo da muchas posibilidades. Ojalá lo Sí, podamos aprovechar, como decís vos. sí. Gracias, José María. Un gusto, Mariano, como siempre. Y estamos en contacto como siempre. Dale. Un abrazo enorme. Otro, y saludos a todos.